Buenos días a todos. Hoy nos toca presentar la clase de inflación y desempleo, más precisamente curvas de Phillips, ¿sí? Así que, bueno, vamos a mirar un poco de dónde tomamos la clase, ¿sí? Dejo una lista de lecturas para poder, para aquellos que se quieran interiorizar sobre el tema, que está muy bueno y es muy interesante. Si lo pueden leer, no es necesario que lo lean a todos. La clase, nuestra clase se ha basado en básicamente nuestros dos libros de cabeceras, capítulo 21 de Gregorio, que trata sobre la curva de Phillips, y capítulo 17 de Bajo Limones. Y después hay algunas lecturas que me parece muy interesantes, se lo pueden hacer, como el caso de Gordon, o el caso quizás de Modigliani está muy bien, un paper muy clásico y bastante reconocido, que también estaría bien que lo puedan leer, es el de Milton Friedman, El rol de la política monetaria. Creo que también se lo consiguen en castellano si lo buscan por la web, ¿sí? Así que, bueno, sin más, entramos un poco sobre nuestro tema que hoy nos compete charlar un poco. La idea, como siempre, es presentar un paneo bastante general de los temas, que lo puedan, digamos, profundizar en la lectura, y que, bueno, en las clases de consulta se puedan llegar a sacar todas las dudas necesarias, ¿sí? La curva de Phillips es muy interesante estudiarla en la macroeconomía, porque verdaderamente hay un gran desarrollo a partir de ella en el pensamiento de la macroeconomía, ¿sí? Básicamente todo lo que se ha desarrollado en la macroeconomía, en cómo se piensa la macroeconomía a partir de los 60, o a partir del paper clásico de Phillips, digamos, ha tenido algo que ver con la curva de Phillips, ¿sí? Para poner un poco en contexto, digamos, la curva o Phillips, digamos, presenta su paper básicamente en 1958, finalizando ya la década del 50, estamos hablando de una década de posguerra, bastante dorada, si se quiere, para lo que fue el capitalismo. Y en ese momento, digamos, había sido bastante victorioso, había salido, digamos, de la Gran Depresión y de la guerra, digamos, el keynesianismo. Entonces había una atmósfera más bien keynesiana, podríamos incluso decirle que era en realidad una síntesis neoclásica. Ahí estaban, adentro estaban Samuelson, dentro de esto, y Solow, ¿sí? Dentro de esta corriente de la síntesis neoclásica, y las explicaciones más bien de inflación estaban basadas en lo que era, bueno, tracciones de demanda, por lo cual uno podría en realidad observar algún trade-off, ¿sí? O algún intercambio entre lo que iba a ser la inflación y el desempleo. Y en realidad, como bien lo marca de Gregorio, eso iba a ser bastante certero, porque una vez que avanza la literatura y avanza el campo de la macroeconomía, digamos, tratando de entender qué pasó, digamos, qué es la curva de Phillips, porque ya lo vamos a intentar explicar, lo que se llega a observar es que básicamente lo que los muchachos estaban mirando
es básicamente un diagrama oferta y demanda agregada en estos casos, en donde cuando la demanda se iba desplazando, en tanto la oferta no se veía alterada, yo podía tener combinaciones de inflación y producto, o que es más o menos como se lo conoce a la curva de Philip, o inflación y desempleo, pero en tanto surgieran algo que afecta a esta oferta, ¿sí? Que me va a retroceder para allá o que me va a adelantar para aquí, entonces esas combinaciones ya no iban a ser tan estables, bueno, y entonces, digamos, aparece toda la década del 70 con sus desarrollos, como por ejemplo Robert Lucas, Sargent, Wallace y compañía, Callan y Prescott, que se han ganado, digamos, la gran mayoría se ha ganado premios Nobel a partir de este desarrollo, con su discusión de la neutralidad o no del dinero a largo plazo. Porque, ¿qué estamos tratando de ver? Digamos, lo que al fin y al cabo vamos a intentar investigar es si digamos, si el dinero es neutral o no, o bien si los fenómenos monetarios pueden tener algún tipo de efecto sobre las variables reales de la economía o no. Ese es el trasfondo de la discusión, por lo cual, digamos, para los modelos keynesianos, los primeros que intentaron explicar la curva de Philip, efectivamente había, digamos, los fenómenos monetarios tenían alguna consecuencia en las variables reales. Sin embargo, para los clásicos, como ya hemos visto, eso efectivamente no era así, ¿sí? Digamos, el dinero es neutral, tanto a corto como a largo plazo, por lo cual todo se reduce a esa discusión cuando uno lo lee un poco con pinzas, ¿sí? Entonces, y a partir de acá han surgido escuelas como de pensamiento, como la nueva macroeconomía clásica, que es tema de la clase posterior, que básicamente tiene sus raíces aquí, digamos, en un monetarismo, con Robert Lucas, Sargent, a la cabeza, intentando un poco demostrar o inclusive pelear, si se quiere, o digamos, intentar explicar cosas que el keynesianismo fallaba, como es la incorporación de las expectativas, ¿sí? ¿Qué ha sucedido después de 1975? Recomiendo leer el paper de Gordon, que habla de la historia de la curva de Phillips. Básicamente se ha bifurcado en dos. Tenemos modelos que son más bien de corte neo-keynesiano, en donde tenemos básicamente, lo llamamos como un triángulo, donde explicamos la evolución de la inflación y el desempleo a partir de un modelo de demanda agregada, oferta agregada, y modelos que incorporan la inercia en todo esto, ¿sí? Y tenemos modelos que están al otro lado de ese camino, que tienen más que ver con la nueva macroeconomía clásica, que básicamente están relacionados, si se quieren, con cuestiones que tienen que ver con la credibilidad, la reputación de las políticas, y en realidad son agentes que miran, son más bien forward looking, miran hacia adelante, y los otros modelos son más bien backward looking, entonces miran hacia atrás, y la inercia básicamente tiene algo que ver en todo este proceso. Pero, digamos, para entender y ponernos más bien en la discusión, la curva de Phillips básicamente es una discusión sobre lo nominal y lo real, ¿sí? Lo nominal tiene implicancias en lo real, sí o no, y por lo tanto, al trasfondo, digamos, en lo último, en lo que vamos a tratar de cantar, es si el dinero es neutral o no es neutral, ¿sí? Sobre todo con la política monetaria, ¿sí? La política fiscal incluso ha tenido otro recorrido, pero acá siempre lo intentamos mirar a partir de la política monetaria. Así que, a ver, si me deja pasar. Bien, esto es algo que lo hemos elaborado, bueno, junto con un recorrido, pusimos una línea del tiempo, y junto con el paper de Gordon, básicamente sacamos cómo fue el desarrollo. Fíjense que es muy interesante porque
A partir de 1958, aquí aparece el paper de Phillips, ya lo vamos a ver, y Lipsey, que simplemente estiman, eso es algo muy importante, estiman una relación, en realidad Phillips estima una relación, Lipsey lo que intenta es darle un poco de contenido teórico a eso, estiman una relación y es como que aquí se vuelve explotable esa relación, ¿sí? Para los policy makers. Entonces, básicamente, a partir de que se vuelve explotable, uno podría decir, bueno, yo lo puedo utilizar, sin embargo, ya entrado los 70, hay problemas que tienen que ver con algunas crisis que derivan en inflación alta y desempleo alto, y entonces se incorpora la idea del monetarismo un poco como respuesta al keynesianismo, de no consideras las expectativas en tu modelo, fíjate que te estás olvidando de algo, y se incorporan las expectativas adaptativas, y ahí está lo primero que se hace a la curva Phillips, que es las expectativas adaptativas. También un concepto muy relevante en todo ese desarrollo, que es la tasa natural de desempleo y la hipótesis aceleracionista, que se deriva de plantear los modelos de Friedman y Phelps, que son dos de los que han promovido estas cuestiones. Y a partir de eso tenemos la incorporación, digamos, los aportes de Robert Lucas, Sargent, en lo que tiene que ver con las expectativas racionales, que ya más bien la discusión pasa por las expectativas, ya no pasa más como algo de cómo conciliar la economía con respecto a lo keynesiano, sino que es las expectativas adaptativas tienen alguna falla, lo corregimos eso, y a partir de eso bifurcamos en 1975 hacia dos lugares. Gordon lo llama como un mainstream keynesiano, más bien neo-keynesiano, y un camino más bien de la nueva macroclásica, donde ahí está la discusión regla versus discrecionalidad, que tiene que ver, bueno, que es muy importante básicamente para los modelos de bancos centrales y demás hoy en realidad. Lo cierto es que lo que tiene que ver con regla versus discrecionalidad es un capítulo entero que lo dedica De Gregorio, que lo vamos a estar viendo más adelante para tratar de ver todo lo que tenga que ver con regla versus discrecionalidad y todo lo que tenga que ver con inconsistencia temporal en la política monetaria sobre todo, ¿sí?